Hola, soy Julieta Manríquez, bienvenidos a Matemáticas en la Finis. En este video continuaremos hablando sobre las integrales definidas, pero ahora el segundo teorema fundamental del cálculo, que es el que nos permite en el fondo calcular las integrales definidas de una manera más rápida. ¿Ya? Nosotros vimos en el video anterior, ¿cierto?, que la definición de una integral definida es a través de un límite de una sumatoria. Ya piense, no sé, su curso de álgebra en que usted ve sumatoria, ¿cierto? Y sabe calcular la sumatoria de k cuadrado, de k cubo y listo. Quizás una geométrica por ahí. Entonces, si usted piensa en la infinidad de funciones que existen, no sé, pues yo les coloco una función exponencial y ya no tendríamos cómo calcularla a través de su definición. Entonces necesitamos, ¿cierto?, una conexión entre lo que ya sabemos o conocemos como primitivas o antiderivadas, ¿cierto?, con este nuevo concepto de integral definida, que en el fondo es un número, que es el que calcula, ¿cierto?, digámoslo así, como bases por alturas, para ni siquiera hablar de áreas, ¿cierto? Ya, el teorema fundamental del cálculo, ¿ya?, es aquel que me dice que una integral que va desde a hasta un cierto x, ¿ya? O sea, si yo considero eso como una función, un área que va desde a hasta un cierto valor que puede ir variando, ya en el fondo si yo derivo esa función es lo mismo que lo que está dentro. Ya creo que estoy hablando mucho nomás, ¿ya? Nosotros vamos a ver la segunda parte de ese teorema, ya que simplemente dice así. Si f de x es una función continua en AB, ya en un cierto intervalo AB, y tenemos una primitiva, y f mayúscula de x, ¿cierto?, es una primitiva o una antiderivada, ya es una primitiva de f de x para todo x, ¿cierto?, perteneciente a dicho intervalo de trabajo. Entonces, dadas estas ciertas suposiciones, usted puede decir la integral entre a y b de f de x es esta primitiva, uno dice evaluada, es una línea vertical entre a y b. ¿Y eso qué quiere decir? En el fondo el teorema esta parte no la dice tal cual, simplemente dice esto directo es la primitiva evaluada en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, en el fondo yo ahora quiero calcular esta integral, que era sumas de cosas con límites, ¿cierto? Y hacemos la conexión, ¿cierto?, con lo que nosotros ya sabíamos de integrales, o sea, solo como el proceso de antiderivar, pero ahora bastaría con que esa antiderivada yo la evaluara en los extremos, ¿cierto?, del intervalo y yo ya puedo tener ese número que andaba buscando. Un ejemplo. Ya, vamos a hacer un primer ejemplo. Suponga, vamos a tratar de hacerlo bien visual. Consideremos una función para nosotros sencilla de dibujar. ¿Cuáles serían eso? Yo me imagino que las rectas, ¿cierto? Las rectas son fáciles de dibujar. Consideremos una recta cualquiera. Y vamos a evaluar desde aquí, desde 0, vamos a suponer, inventemos una recta. 2x más 1, ya que corte ahí en el 1, ¿cierto? Y la vamos a integrar de 0 a 3. 2 por 3, 6 y 1, 7. Sería eso, ¿cierto? Usted ya sabe que si yo calculo, vamos a poner por acá, la integral entre 0 y 3 de 2x más 1, de acuerdo a lo que vimos en el video anterior, como esta recta es positiva dentro de 0,3, debería ser esa área, ¿no? La podríamos calcular antes para saber a qué debiésemos llegar ahí. Aquí podríamos separar esto, ¿cierto?, en un rectángulo y un triángulo. De base tengo 3, de altura 1, así que aquí hay 3. Y acá tendría 3 de base, 6 de altura. Por lo tanto sería 3 por 6, 18, la mitad es 9, ¿cierto? Entonces tendríamos en el fondo aquí 12 unidades de área. Veamos a qué llegamos aquí cuando integramos.
Entonces, si yo ocupo el segundo teorema fundamental del cálculo, dice, a ver usted, encuéntreme una primitiva de esa función. O sea, en el fondo, integre indefinido. Ya, ¿cuál es la integral de 2x más 1? Usted me dice, la primitiva de eso es x cuadrado, ¿cierto? Más la integral de un 1, que sería la variable x. Esta primitiva usted me la evalúa entre 0 y 3. ¿Cierto? Tal como lo dice aquí. Vamos a evaluar de 0 a 3. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Esta función evaluada en el extremo superior, o sea, sería 3 al cuadrado más 3, menos esta misma función ahora evaluada en el extremo inferior, o sea, 0 cuadrado más 0. Resultado, 9 más 3. Mire usted qué maravilla. El resultado es el mismo, ¿cierto?, que usted ya sabía que iba a dar. ¿Sí? Mire, qué interesante. Vamos a continuar de inmediato con un segundo ejemplo. Vamos a borrar aquí y vamos a poner un segundo ejemplo. Ahora vamos a trabajar, ¿cierto?, un segundo ejemplo para que usted note qué pasaría si su función tiene partes negativas. Entonces vamos a seguir trabajando con una recta, pero ahora vamos a considerar una que tenga, ¿cierto?, una parte negativa. Supongamos que pasa acá por el menos 1. Ya inventemos una que pase por el menos 1. Vamos a inventar ahora 4x menos 1. Y vamos a integrar nuevamente desde aquí, desde el 0 hasta el 3. ¿A qué altura quedaría ahora si estoy en el 3? 4 por 3, 12, menos 1, 11. Ya, nuevamente, hagamos lo mismo. Si en el fondo es para que usted observe que esto funciona. Si yo voy desde el 0 hasta el 3 de la función 4x menos 1, de acuerdo a lo que vimos en los videos anteriores, ¿cierto?, tendría que ser bases por alturas desde acá hasta el 3, ¿cierto? Entonces, esta área, como está bajo el eje, va a dar negativa, porque base por altura negativa da negativo. ¿Cuánto es ese triangulito? Entonces necesitamos conocer el valor de aquí, ¿o no?, para saber esa base. ¿Dónde esta recta corta al eje? Cuando el i vale 0, y eso sería en el 1/4. Entonces, el área del chiquitito sería ¿cuánto? Base 1/4, altura 1, ¿cierto? Entonces base por altura dividido 2 daría 1/8, pero ese es negativo. Más, ahora este va a dar positivo. Entonces, ¿cuánto tendríamos aquí si es 3 menos 1/4? Tendríamos, veamos, de base tendríamos 2,75 y de altura tendríamos 11. Vamos a escribirlo, 11 por 2,75 partido en 2. ¿Ya? Y ahí vamos a calcular y ver si nos da el mismo numerito. Esto, para hacerlo más corta, son 12, ¿cierto? Son 11 cuartos. 11 cuartos son 121 cuartos. 121 cuartos dividido en 2 son 121 octavos. Menos 1/8 sería 120 octavos. Ya, para tener el valor final, porque obviamente aquí vamos a llegar quizás de otra manera a eso. Comparemos después, ahí se puede simplificar. Ya, realicemos el proceso nuevamente. Encuentro primitiva. Sería 4x cuadrado medios, o sea, 2x cuadrado, menos x. Y esto evaluado entre 0 y 3. Entonces repito, evalúo en el 3, 2 por 3 al cuadrado menos 3, menos evalúo en el 0, 2 por 0 cuadrado menos 0. ¿Qué nos queda? 3 por 3, 9, por 2, 18. 18 menos 3, en el fondo acá nos dio 15. ¿Cuánto vale eso? Usted aquí puede hacer la simplificación. 4, 4 por 3, 12, 4 por 2, 8. ¿Cuánto es 30 dividido en 2? 15. ¿Ve? ¿Se da cuenta? O sea, si usted quiere calcular estas bases por altura, yo ya no necesito hacerlo a través de una sumatoria, sino que yo puedo, ¿cierto?, calcular antiderivadas y bastaría con evaluarlas para llegar al numerito que usted está buscando. Así que en los próximos videos veremos cómo calcular integrales, ya más complejas obviamente, ocupando propiedades y lo que usted ahora sabe que es el segundo teorema fundamental del cálculo.